A mí me llegan muchísimas mamás que sus bebés están en dentición. Sí genera fiebre, no genera fiebre. ¿Qué pasa? Es un tema en el que he escuchado que si tiene calentura no es por dientes y otros que dicen, claro que sí, también diarreas ácidas y se sienten fatal. La realidad es que es muy chistoso porque cada niño lo presenta de diferentes maneras. La mayoría de los niños pueden no pasar ningún síntoma, de repente abren la boca y ya ves que tiene 2 o 4 dientes. Pero la realidad es que como pediatra te puedo decir que en mi experiencia sí he visto que hay muchos cambios. Puede haber fiebre, puede haber diarreas, puede inclusive hacer que tengan mocos. Entonces sí son síntomas que pueden estar asociados a los dientes. Ya la muerte cuna disminuyó el 70% al momento que cambiamos a los bebés a dormir boca arriba. Entonces no se sabía exactamente la causa de la muerte cuna, pero si se redujo 70% a nivel mundial con tan solo voltearlos boca arriba, quiere decir que esa posición no era segura para dormir. El doctor Jonathan Maya es alergólogo pediatra. Estudió medicina general en la Universidad de Anáhuac y se dedica a la práctica privada en el Hospital Ángeles de Interlomas. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de En la Madre. Contar con un buen pediatra en la maternidad es de las cosas más importantes que hay, porque le estaremos preguntando no solamente sobre las enfermedades, sino también sobre la vida en salud de nuestros chiquitos. Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cuándo podemos o debemos empezar a buscar pediatra? Generalmente cuando están embarazadas, unas semanas antes del parto es importante ir a conocer al pediatra para ver si es un pediatra que tú estás cómodo trabajar con él. Cada pediatra tiene su forma de trabajar, algunos aceptan WhatsApp, otros no, otros te contestan a todas horas, otros tienen otros médicos de guardia. Entonces tienes que buscar a alguien que coincida con lo que tú estás buscando. Entonces en esa entrevista puedes hacer esa búsqueda y ver qué opción está el pediatra para ver si es el indicado. 100%, y vamos a estar hablando muchísimo con nuestro pediatra en los primeros años sobre todo. Sí, es muy importante esa relación cercana, que tengan esa confianza de poderte llamar o poderte buscar en caso de una emergencia. Esa es la función del pediatra, tener esa apertura y ser alguien cercano en esos momentos de muchas dudas. Perfecto, y hay estas consultas en donde vas con el pediatra, solamente lo conoces estando tú embarazada. Correcto, se llaman consultas prenatales y esa es la función, que vaya la pareja a conocer a ambos y que se descarguen todas las dudas ahí. Súper. Y ahora cuéntame algo. Damos a luz y de pronto nos dicen, tu bebé tuvo 9 de Apgar, 8 de Apgar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El Apgar es una calificación que se usa desde hace muchos años que nos habla de cinco factores que tenemos que vigilar el pediatra al momento del nacimiento. Tenemos que ver la coloración, los reflejos, la frecuencia cardíaca, las gesticulaciones del bebé y los movimientos musculares. Y sobre estos 5 factores les damos una puntuación de 0, 1 y 2. Y al sumar esos 5 factores damos la calificación va desde 3 hasta 10. ¿Sí? Lo que es normal es arriba de 7, 8, 9 y 10. Generalmente son bebés normales que no tienen ningún problema. Y los que están abajo nos habla de cómo se adaptó el bebé en los primeros minutos. Esta calificación se mide tanto al minuto como a los 5 minutos y por eso son 2 calificaciones. Pues dicen que tuvo 8-9 o 9-9. Esta es la razón. O sea, pero si tu bebé tuvo 8 o tuvo 7 de Apgar, no es como en la escuela, no es que te fue mal, ¿no? No, o sea, exacto. Está sano. Es cómo se adaptó y sobre todo hay que ver cómo evolucionó desde la primera calificación a la segunda. Un bebé que tiene una calificación muy mala en el primer minuto, generalmente los pediatras tenemos que hacer algunas maniobras dentro del nacimiento para ayudarlo a respirar, para ayudarlo a que esté mejor y generalmente la mayoría a los 5 minutos mejora. Entonces es muy importante ver esa evolución, pero para la escuela y todo, como dicen, no importa si tuvo 9-9, 9-10, pero solo es una valoración que hacemos el pediatra. Ok. Ahora, ¿las vacunas cuándo? ¿Cuándo debemos de poner la primera vacuna y por qué en ese momento y no antes, por ejemplo? Generalmente las vacunas, hay 2 vacunas que se pueden poner al principio, generalmente en las primeras horas de vida inclusive, que es la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna que se vio que cuando se ponía en las primeras 12 horas de vida
podía prevenir que los niños de madres que estaban infectadas con el virus de hepatitis B desarrollaran la enfermedad. Okay. Por eso ya se quedó como pauta que todos los niños que al nacimiento se aplique esa vacuna en las primeras 12 horas, sobre todo de las madres que no tenemos la certeza si tienen la enfermedad o no. Claro. A partir de ahí, generalmente empezamos no antes de la 6ª semana de vida, que es cuando el sistema inmune ya está un poco más maduro y nos va a dar una buena respuesta inmunológica, creando buena cantidad de anticuerpos. Y a partir de ahí, cada vacuna tiene un ciclo y un patrón que hay que seguir poniendo después. ¿Y si se nos pasa la fecha de alguna vacuna? La realidad es que el 90% de las vacunas podemos hacer esquemas para irlos poniendo al corriente, pero hay ciertas vacunas, por ejemplo la de rotavirus, que si pasan los 8 meses de vida ya no se puede poner. Entonces hay vacunas que sí se pueden llegar a perder, pero la mayoría sí podemos hacer un esquema para ponerlos al corriente. Y cuando están enfermos, porque me ha pasado, que están enfermos, tienen gripe y justo les toca la vacuna, ¿qué tenemos que hacer? La realidad es que no es el momento ideal si el niño no se siente bien. La única contraindicación real para no vacunar es que tengan fiebre. Okay. Mientras no tengan fiebre se podría vacunar, pero el problema de vacunar a un niño que está con síntomas de enfermedad es que si empieza con fiebre, vamos a saber si es porque está evolucionando la enfermedad o es la misma vacuna. Entonces se recomienda hacerlo en el mejor momento, pero si es un niño que tiene alergias, por ejemplo, y tiene muchos mocos o tos, realmente sí se podría vacunar. Ahorita que mencionaste fiebre, a muchas mamás nos dan el consejo de que antes de la vacuna, para prevenir la fiebre que pueda generar la vacuna, les demos Tempra, les demos Motrin. ¿Esto es recomendable? No, la realidad es que no es recomendable. Hay por 2 factores. Uno, también muchas mamás lo utilizan probablemente para que no sientan tanto dolor los niños en la vacuna. El piquete y cuando ponemos la vacuna genera molestia, tengan Tempra o Motrin o no. Se vio en un estudio que si les damos previo a la administración de la vacuna o en las primeras horas después de la administración de vacuna, alguno de estos medicamentos podría reducir el número de anticuerpos. Okay. Entonces no es lo ideal para dar. Yo lo que recomiendo en el consultorio es solo utilizarlo en caso que aparezcan los síntomas. Si no hay síntomas, no hay necesidad. Yo sí lo hice muchas veces. La realidad es que no es de que afectó la inmunogenicidad, claro, pero no es lo ideal. Perfecto. Bueno, ya, no lo hagan, por favor, si están viendo este episodio. Ahora, la dentición. Es un temazo. A mí me llegan muchísimas mamás que sus bebés están en dentición. Sí genera fiebre, no genera fiebre. ¿Qué pasa? Es un tema en el que he escuchado que si tiene calentura no es por dientes y otros que dicen, claro que sí, también diarreas ácidas y se sienten fatal. La realidad es que es muy chistoso porque cada niño lo presenta de diferentes maneras. La mayoría de los niños pueden no pasar ningún síntoma, de repente abren la boca y ya ves que tiene 2 o 4 dientes. Pero la realidad es que como pediatra te puedo decir que en mi experiencia sí he visto que hay muchos cambios. Puede haber fiebre, puede haber diarreas, puede inclusive hacer que tengan mocos. Entonces sí son síntomas que pueden estar asociados a los dientes. ¿Qué pasa? Que son síntomas muy comunes también de otras enfermedades. Okay. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que si el niño presenta síntomas, ir al pediatra, y si el pediatra lo revisa y no encuentra ningún síntoma de infección, lo más seguro es que sea el diente que está brotando. Y estas pomaditas que se acostumbraba a ponerles, no sé si sigan estando recomendadas o no. Ya no, desde hace varios años la FDA las prohibió en Estados Unidos y se extendió casi a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eran anestésicos locales, o sea, si era medicamento, okay. El problema es que se vendía over the counter, entonces lo podía comprar cualquiera en las cantidades que quisieran y entonces empezaron a aplicarlo de más. Entonces había sobredosis de estos medicamentos y eso sí trajo algunos problemas como convulsiones u otras cosas. Wow. Entonces se quitaron del mercado porque no se vio tampoco que tenían un beneficio, era nada más ocultaban un poquito el síntoma. Entonces hay otros mecanismos para disminuir las molestias de los dientes. Podemos darles mordederas, ponerles frío, podemos hacer paletitas heladas de leche materna o si ya están en la lactación de otros alimentos y darles sobre todo algún objeto con el que puedan limitar un poquito las molestias que genera el brote dentario. Claro. Y digo una cosa, ¿hay bebés que nacen con dientes? Es raro, pero sí. Generalmente, o sea, hay un periodo donde normalmente aparecen los dientes, pero como en todo, no hay reglas escritas al 100%. Entonces, sí hay niños que nacen con dientes. Generalmente son dientes que se caen fácilmente o se caen en las primeras semanas. Okay. Y esos dientes ya no vuelven generalmente a brotar. Entonces, tienes que esperar todo el proceso de un diente de leche, digamos, y hasta los 6 años vendrían los dientes permanentes. Entonces, muchas veces esos niños, pues hay que ponerles prótesis o hay que ver si es necesario cubrir ese espacio.
Y es un riesgo porque si están muy sueltos, es probable que se pueda desprender por sí solo, pues se los quitamos muchas veces para evitar un riesgo de que se lo trague o atragantamiento. Es que a mí me pasó lo opuesto. A mis hijos les salieron los dientes que yo decía, ¿no les van a salir dientes? O sea, ¿de verdad no tienen dientes? Pero existe, o sea, ¿cuál es la edad máxima en la que les puede salir su primer diente? Generalmente damos hasta el año y medio. Okay. Si al año y medio no, podemos ir con el dentista y tomar una radiografía. La verdad es que radiografía, no les salían dientes. Nunca he visto a un niño sin dientes, entonces realmente es un poquito de paciencia. Lo que pasa es que la mayoría salen en el periodo entre los 6 y 9 meses, entonces muchas veces también vas a las clases de estimulación o algo con las amigas y es que mi hijo ya tiene 2 dientes y entonces empieza a generar un poquito de ansiedad, pero la realidad es que tenemos hasta el año y medio y la mayoría no tiene ningún problema. Yo de verdad llevé a mi hijo mayor el primer día de clases a la escuela, al kinder, y no tenía dientes, Jonathan. Me decían, ¿pero cómo va a comer? Él muerde con las encías, perfecto, no te preocupes. La realidad, y eventualmente le salieron. La lactación inicia a los 6 meses, independientemente de los dientes. Entonces, los primeros dientes que brotan son los centrales, que pueden utilizar para romper o para morder cosas, pero masticamos con la parte de atrás de las encías donde están las muelas y esas vienen hasta el año 2, año 4. Entonces, generalmente, como dices, no necesitamos los dientes para comer en las primeras etapas. Jonathan, hablando de la escuela, cuando empiezan a ir a la escuela se empiezan a enfermar, de verdad que cada semana es otra cosa. ¿Hay algo que algunas vitaminas con las que podamos subirle las defensas a nuestros chiquitos? La realidad es que depende mucho de cada niño, también depende del orden de qué es tu niño, en el sentido que los primeros niños, al tenerlos más en casa, más protegidos, sin contacto con otros niños, son más susceptibles que al entrar la primera vez a la escuela tengan este contacto con más microbios, más bichos, más estar en contacto constantemente con otros niños que pueden tener diferentes enfermedades y por lo tanto obtener estas enfermedades ellos mismos. Y por eso en las primeras meses de entrar a la escuela tenemos niños que están enfermándose constantemente. Hay algunas vitaminas que pueden ayudar a subir el sistema inmune, una buena alimentación, un buen sueño también ayuda a que ese sistema inmune sea maduro. No abusar de las medicinas, sobre todo antibióticos, si no se necesitan para que ese sistema inmune esté fuerte. Y podemos echar mano de algunas vitaminas, sobre todo vitamina A, vitamina C, que son muy importantes para el sistema inmune, vitamina D, o algunos otros medicamentos que se llaman inmunoestimulantes, que son como gimnasios para el sistema inmune, que hacen que ese sistema inmune se haga más fuerte. Wow, eso está muy interesante. Dime una cosa, después de la pandemia, digo, todos los que tenemos hijos hemos visto que hay muchísimas enfermedades, virus respiratorios. ¿Sientes que ha habido un alza en estas enfermedades o es que estuvimos guardados mucho tiempo y entonces nos estamos contagiando de todo lo que no nos contagiamos en ese tiempo? Tal cual las dos cosas. O sea, por un lado hubo un cambio en la naturaleza de los virus, de las bacterias, son mucho más agresivas, están apareciendo en épocas del año que no aparecían. O sea, el año pasado fue un año con mucha enfermedad y hemos visto, o sea, por ejemplo, diarreas en esta época. Ahorita hay como mucho virus de diarrea ahorita en enero, que no eran tan comunes, son más comunes en verano. Y sí ha habido como un cambio. La influenza se ha presentado en diferentes épocas del año, cuando solo se presentaba en invierno. Entonces sí hemos visto un cambio en la epidemiología de las infecciones. Y además, estar guardados tanto tiempo, pues hizo que el sistema inmune pensara que ya no tenía que trabajar y echó la flojera. Entonces, cuando salió a la calle otra vez, pues no estaba listo para proteger al cuerpo de esto. Entonces, por eso todos los niños generalmente que estuvieron desde el nacimiento hasta los 2 años, justo en la época de la pandemia, pues no tuvieron este contacto con los microorganismos como normalmente se tiene y por lo tanto apenas ahorita están presentando. Por eso hemos visto más enfermedades actualmente. ¿Y crees que tenga que ver con un abuso en el uso de antibióticos? O sea, que de pronto tu amiga te dice, no, pues me dieron antibiótico para esto y tu hijo tiene un virus y ya le diste el antibiótico. Sí, la realidad es que tenemos que dejar claro que el antibiótico solo sirve para matar bacterias. Yo sé que es muy frustrante muchas veces ver a tu hijo que se siente mal, que tiene mucha fiebre, pero no necesariamente eso quiere decir antibiótico. No moco verde, no fiebre es antibiótico. Tenemos que entender que diferentes enfermedades las causan diferentes microorganismos. Para eso los pediatras estamos entrenados para poder identificar cuando revisamos a los niños qué tipo de infección es. Por lo tanto, dar un tratamiento adecuado. Claro. Entonces, muchas veces una infección viral, tal cual como influenza, como COVID, pueden dar fiebres de 40 grados,
pueden estar con fiebres seguidas cada 3-4 horas y no necesariamente eso quiere decir que necesitan antibiótico. Entonces sí tenemos que cambiar un poquito la manera de pensar de cómo se hacía antes, porque lamentablemente hace 50 años todos los niños tenían fiebre o tenían moco verde y eran antibióticos. Realmente tenemos, y eso ha hecho que las infecciones se hayan hecho más resistentes y por lo tanto tenemos que cambiar esa manera de pensar y confiar en nuestro pediatra. Claro. Ahorita mencionaste que el sueño hace que el sistema inmune esté más fuerte, ¿es correcto? ¿Llegan muchos de tus pacientes con problemas de sueño a consulta? Sí, es un problema de la consulta de día a día. Okay. Realmente también como ha cambiado el mundo, hemos tenido más acceso a la tecnología y los niños también a los dispositivos y son niños que están mucho más ávidos de aprender y con demasiada energía, entonces yo creo que ha cambiado mucho toda la parte del sueño, entonces sí es un problema del día a día y es muy importante. El sueño en un niño nos ayuda a que el sistema inmune esté más fuerte, a que esté descansado, a que pueda estar concentrado y sobre todo a que crezca. La hormona de crecimiento se secreta en el sueño, entonces es muy importante del parte de día a día tener un buen sueño. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué opinas de las consultoras de sueño? Yo creo que han venido a ayudar mucho a las necesidades actuales para poder un poquito controlar y darles consejos a las mamás para que puedan hacer eso y sobre todo también a nosotros, a los pediatras. Realmente pues, sí vemos el sueño, pero nunca veamos, en la escuela de medicina no estudiamos el sueño como lo estudian las consultoras del sueño y nos han enseñado muchas cosas. Entonces realmente es muy importante todas las técnicas, crear buenos hábitos, eso es muy importante para que el sueño desde chiquitos se mantenga durante las etapas de crecimiento, pero es sumamente importante el apoyo que nos dan y cómo ayudan a las mamás, sobre todo conteniéndolas y guiándolas día a día para que esto funcione. Ya cuando llega una mamá que su bebé duerme a consulta, la ves diferente, ¿no? Ya es otra mamá. Imagínate, o sea, muchas veces no es el único hijo, no dormir todas las noches, no tener un sueño reparador y tener que funcionar al 100% en tu día a día. Entonces, llega un punto que en la paciencia, en el cariño inclusive, puede variar por el estado de cansancio. Totalmente de acuerdo. ¿En todas las consultas de niños sanos se revisa si ronca? La realidad es que no, porque generalmente tú ves al niño despierto. O sea, sí durante la revisión revisamos la nariz, revisamos la garganta y nos puede dar una idea si hay algún tejido crecido, los cornetes, las amígdalas, y podemos sospechar que puede estar roncando y hacemos la pregunta dirigida. Pero en la misma revisión por sí sola no. Okay. Entonces es igual, por ejemplo, cuando están en la escuela, que pues, tú los ves 1 hora cada mes o 1 hora cada 4 o 6 meses. Entonces hay muchas cosas que el pediatra no se entera si la mamá no lo comunica. Entonces, obviamente un bebé que ronca, un niño que ronca no es normal. Entonces, siempre comentarlo con su pediatra. Bueno, en las consultoras de sueño, de verdad, todas, no creo que haya alguna que no lo haga. Una pregunta obligada en nuestro formulario de sueño es, ¿tu bebé ronca o respira por la boca? Porque no debería de roncar. Entonces, cuando no lo saben, las mandamos con el pediatra que lo revisen. Sí, es parte de la revisión y una vez que nos dan la información también podemos buscar más cosas para ver por qué lo está haciendo. Claro. Y mejorar obviamente los patrones de sueño. Jonathan, esta pregunta me la hacen muchísimo y me la pelean muchísimo. ¿En qué posición debería de dormir un bebé y por qué? Bueno, sabemos que las guías de sueño seguro, que ya tienen varios años que salieron, tienen que dormir boca arriba. La muerte de cuna disminuyó el 70% al momento que cambiamos a los bebés a dormir boca arriba. Entonces, no se sabía exactamente la causa de la muerte de cuna, pero si se redujo 70% a nivel mundial con tan solo voltearlos boca arriba, quiere decir que esa posición no era segura para dormir. De acuerdo. Entonces, la posición es espalda pegada al colchón, esa es la posición correcta. La pregunta de las mamás, o sea, por lo que me lo cuestionan, es porque piensan, ¿qué pasa si vomita? ¿No se va a atragantar con su vómito? No, generalmente todos los bebés, y obviamente los niños más grandes, tienen reflejos de supervivencia como cualquiera de nosotros. Entonces, generalmente un niño que vomita, generalmente gira la cabeza hacia un lado. ¿Cuándo es un problema? Cuando el niño no está amarrado o algo y no tiene esa facilidad para moverse. Pero un niño en la cuna con todos los factores de un sueño seguro no tiene ningún problema. De acuerdo, bueno, ya lo escucharon de un pediatra, por favor, duerman a sus hijos boca arriba. Ahora, ¿a qué edad empezamos con alimentación complementaria? Mira, generalmente es entre los 4 y los 6 meses. Las guías dicen no antes de los 4 y no después de los 6.
tenemos que ver varios factores, que ya haya una madurez neurológica, que se haya perdido un reflejo que se llama protrusión, que es cuando tú les metes algo a la boca, los bebés sacan la lengua. Ese es el reflejo normal. Ese se pierde entre los 4 y los 6 meses. Que ya empiecen a tener una postura de sentado, puede ser que no la hayan dominado, pero si con un pequeño apoyo en una silla, bien amarrados, pueden mantener una postura de sentado, también es un momento, y que pesen más de 6 kilos. Okay. Son como las partes que vemos el pediatra. Y ya una vez que empezamos la lactación, ya también cambió mucho la parte de la alimentación. Antes las recomendaciones en cuanto a introducir alimentos alérgenos era diferente, ¿no? Sí, a partir del 2010 hizo un estudio muy grande a nivel mundial donde se evaluó realmente toda la parte alergénica de la alimentación y se vio que un niño que va a ser alérgico lo va a hacer en el momento que esté en contacto con el alimento. Okay. Y el riesgo de alergia alimentaria generalmente es bajo a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, se vio que se estaba dañando más la ingesta de calorías o de productos que son benéficos para la salud por retrasarlos, introducirlos hasta después del año como era antes, los lácteos, el huevo, el pescado y algunos cítricos o frutos rojos. Okay. Ahorita se vio que se pueden exponer desde edades tempranas, inclusive si están con lactancia materna, pues es un factor protector para desarrollar alergias y aprovechar los beneficios de todos estos alimentos. El niño que va a ser alérgico lo va a hacer en cualquier momento. Entonces, si ya presenta síntomas, entonces ya lo retiramos de la dieta. ¿Qué alimentos definitivamente no podemos ofrecer antes del año? Lo que no se recomienda, por ejemplo, pues no abusar de alimentos dulces, chocolate, pues no tiene ningún sentido que un niño menor de 1 año tome chocolate. Miel de abeja, es así, no se recomienda antes del año y preferentemente después de los 2 años. Y leche de vaca como tal líquida, también se recomienda iniciarla después del año. Lácteos y esas cosas sí pueden consumirlas previo. O sea, como un yogurt, por ejemplo. Un yogurt, quesos, crema, todo eso. ¿Por qué miel de abeja no? La miel de abeja, cuando la producen las abejas que van como de flor en flor, digamos, hay algunas bacterias en el medio ambiente, por ejemplo, botulismo, que puede estar contaminada la miel. Por esa razón, una miel tendría que ser una miel muy pura, prácticamente sacada del panal, pero por el riesgo, que es una enfermedad grave en menores de 1 año, no se recomienda que tomen miel de abeja. No es necesario. Exacto. No es necesario. No la necesitan. A ver, la pregunta del millón. ¿El frío enferma? El frío como tal no enferma. Okay. Realmente todos nos acordamos, los que somos ya más grandes, pues jugabas en el jardín, te mojas con la manguera con agua fría y no pasaba nada. La realidad es que hay que evitar cambios de temperatura, hay que ver si realmente es tal vez probablemente sean alergias lo que está generando. Entonces, cuando estamos en un ambiente tal vez con más polen, con más vegetación, que lo que genera en los mocos no fue el cambio de temperatura o el frío, fue más bien algo alérgico, pero en sí el frío no. O sea, realmente tenemos que evitar cambios bruscos de temperatura y cuidar esa parte, pero no, el frío no enferma. El frío no enferma. O sea, las abuelitas que nos dicen que se ponga zapatos porque le va a dar frío en los pies o llévate tu suéter a la escuela porque te vas a enfermar, no. No tanto así. Ok. ¿Cuándo una fiebre se vuelve una emergencia? La realidad es que no hay que tenerle miedo a la fiebre. La fiebre es un mecanismo del cuerpo para protegernos. Al haber fiebre, lo que hace es acelerar la frecuencia cardíaca, que hace que el bombeo de sangre sea más rápido y eso nos ayuda a que la sangre llegue a los lugares donde está la amenaza, digamos, para que las células de defensa lleguen y nos empiecen a defender. También hacen que los vasos sanguíneos se hagan más anchos y por lo tanto quepan más células de defensa. Entonces es un mecanismo que el cuerpo nos usa para protegernos. ¿Qué hay que evitar? Niveles muy altos de la temperatura. Entonces, cuando vemos que el niño tenga fiebre, si no es una fiebre muy alta, fiebre se considera a partir de 38. Eso te iba a decir, dinos a partir de cuándo, porque sí, si no... Fiebre se considera a partir de 38. Había un término que antes se utilizaba que ya no... Médicamente ya no se utiliza, que es la febrícula, que es a partir de 37,5. Lo que tenemos que vigilar es el estado anímico del niño. Si un niño tiene 37,8, pero está contento, está jugando, está sin ninguna molestia, lo más seguro es que no necesitemos darle ningún medicamento. Podemos quitarles unas capas de ropa y esperar un tiempo y ver cómo evoluciona. Y dejar que el cuerpo haga su trabajo. Exacto, esa es la idea. Obviamente un niño que tiene 39, 40 de temperatura, que está con mucha molestia, pues a todos nos ha dado fiebre, sabemos que nos duele la cabeza, cuerpo cortado, mucho malestar general,
pues obviamente tampoco es bueno dejarlos con esas molestias. ¿Queremos evitar una convulsión febril en ese sentido? La realidad es que hay un porcentaje de niños que pueden convulsionar por fiebre. Okay. Ese es un umbral que tiene el cerebro que cuando rebasamos ese umbral provoca convulsiones. Okay. Eso solo va a suceder en ese porcentaje de niños. No cualquier niño puede convulsionar. Okay. Porque obviamente si la temperatura llega más alta de 40, pues obviamente tenemos más riesgo porque ya es una temperatura muy, muy alta para lo que está acostumbrado el cuerpo. Pero un niño con crisis febriles puede convulsionar en 38. ¿Okay? Entonces, eso no lo podemos evitar controlando la temperatura. Los niños que hacen convulsiones febriles es porque tienen algún otro, un umbral a nivel cerebral más bajo que no toleran las altas temperaturas. Pero la mayoría de los niños no tienen ese problema. Hay niños que van a llegar a 40, espero que ninguno de sus hijos llegue a 40, y que no va a tener una convulsión febril. Va a depender del niño. Así es. Y lo que tenemos que hacer es dar medicamento para controlar la temperatura, que no suba más y esperar a que baje. Y también algo importante que quiero recalcar aquí es que no damos el medicamento e inmediatamente baja la temperatura. Porque muchas veces nos esperamos que hace 15 minutos le di el Motrin y no baja. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar a que haga efecto, se absorba y empiece a disminuir. Primero controla que no siga subiendo y posteriormente empieza a bajar y eso puede tardar hasta 1 hora. Entonces lo que podemos ayudar a nuestro hijo en ese momento es desvistiéndolo para que el cuerpo pueda liberar más temperatura o inclusive darle un baño de agua tibia, nunca fría. Eso te iba a preguntar, ¿agua fría para que bajarles la temperatura? No, imagínense que ustedes están a 40 grados y los metes a 10 grados. Es un cambio muy brusco, incluso se pueden poner morados, pueden empezar a temblar, porque hacemos una vasoconstricción, o sea, los vasitos sanguíneos se cierran y podemos hacer una reacción más incómoda para el niño. Entonces, siempre tiene que ser un baño en agua tibia, que generalmente es a la misma temperatura que los bañamos normalmente, o un poquito más abajo, para bajarlos de 40 a 36 más o menos. Entonces, esa es la temperatura ideal, y ahí sí vamos a ver una disminución de la fiebre más rápida. Ok. Hablando de baños y de agua, la alberca, ¿cuándo podemos meterlos a la alberca? ¿A partir de qué edad? Generalmente es más por los papás que por los niños. De acuerdo. O sea, yo generalmente mis pacientes pueden entrar a la alberca a partir del 3er mes de vida. Okay. O sea, realmente, digo, es más la diversión y el momento con nuestros hijos para nosotros los papás que para lo que el niño está realmente aprovechando. Dándose cuenta, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, es más... O sea, a partir de esa edad realmente no tenemos ningún riesgo, no lo vamos a sumergir, no vamos a hacer otras cosas, pero... Solo a chapotear. Exacto, que chapotee un rato no hay problema. Solar. Idealmente, después de los 6 meses, hay algunos protectores dermatológicos especiales para bebé que podemos usar inclusive antes. De igual forma, no se recomienda la exposición ni prolongada al sol en esas edades tan pequeñas. Y sí hay que acostumbrarnos a usar los trajes de baño ya actuales, que son de playerita, de manga larga, para evitar que el cuerpo, o sea, más superficie corporal esté expuesta al sol. Y siempre un adulto supervisando, evidentemente, sí. ¿no? Jonathan, ¿qué tenemos que hacer si nuestro bebé se cayó de la cama y se pegó en la cabeza? ¿Cuáles son los signos que como padres sabemos que son signos de alarmas y tenemos que hablarle al pediatra o irnos a urgencias? Siempre que hay una caída o un golpe, lo que tenemos que ver es si se ve físicamente el golpe. Que muchas veces no presenciamos el golpe y no sabemos si se pegó en la cabeza. Muchas veces pueden caer del cambiador, de la cama, que son los lugares más comunes donde hay caídas. Hay que recordar que los niños pueden empezar a girarse desde los 3 meses de vida. Entonces, ser muy precavidos y no dejar a un niño, aunque sea muy pequeño, desatendido, porque puede haber esos Se giran de un día para giros. otro. Tú de pronto lo ves de un día para otro se giró. Claro, inclusive niños muy pequeños pueden tener mucha fuerza o estar todavía con mucha contracción muscular y con un movimiento brusco hacen el giro. Entonces hay que ser muy precavido en no dejarlos a las orillas. Ya una vez que se cae el niño, lo ideal es primero calmarlo, porque muchas veces es que está llorando, pues obviamente se cayó, se pegó. Se asustó. Claro, se asustó. Y la mamá también está asustada, con toda razón. Entonces lo primero es calmarlo. Una vez que está calmado, desvestirlo y ver si hay alguna zona donde podemos identificar un golpe real. Si es un golpe en la cabeza, generalmente, a nivel, por ejemplo, de la frente, se hacen chichones muy grandes y muy aparatosos. ¿Por qué? Porque no hay espacios. Hasta el hueso, inmediatamente viene la piel. Entonces, cuando hay un golpe que hace que salga sangre de los vasos por el golpe, se hace un chichón muy grande. ¿Qué es importante los golpes en la cabeza? Que no haya vómito, ese es un signo de alarma. Pérdida de la conciencia, crisis convulsivas, o que el niño esté muy somnoliento, o sea, que no nos responda, que esté muy dormido.
Entonces esos son los datos de alarma que hay que vigilar después de un golpe en la cabeza. Pero sí, realmente lo primero es poner hielo, disminuir un poquito la hinchazón y vigilar al niño. ¿Cuánto tiempo necesitamos observar las pupilas, que no estén muy somnoliento? Generalmente las primeras 24 horas es importante estarlos vigilando. Las primeras 2 horas es generalmente cuando sí realmente hay una lesión a nivel interna, podemos identificar más datos, nos va a ir dando más datos. Es muy común que me pase que se cae el niño y me dice, es que le toca dormir. Es que a mí también me han hablado de eso. Se cayó y me dijo el pediatra que no lo deje dormir, pero le toca su siesta. Entonces, idealmente depende del golpe, depende de la intensidad, depende si hay otros síntomas acompañantes, pero sí podemos retrasar por lo menos 1 hora el sueño y luego, si le toca dormir, dejarlo dormir, pero estar vigilando. Estar vigilando el sueño. Correcto. Ok. Y cualquier signo de alarma, hablar inmediatamente al doctor para ver si necesitamos hacer algún estudio. Ok. ¿Cuáles serían tus no rotundos en recomendaciones como pediatra? O sea, ¿qué definitivamente les pides a tus pacientes que no hagan? Por ejemplo, no andaderas. Sí, realmente, o sea, sobre todo, por ejemplo, las andaderas que los niños que tienen rueditas y los niños pueden irse impulsando, realmente eso puede generar una tensión en la cadera. Todos los como tumblings que también metes a los niños que tienen como ligas, todo eso no son buenos para la parte del desarrollo. No es una posición natural, le están sosteniendo el peso, entonces el niño no está aprendiendo a fortalecer sus piernas o a sostener el peso y por lo tanto pueden inclusive tensar los músculos y retrasarnos el gateo o retrasarnos la caminada. Ok, entonces eso no, señoras. ¿Qué opinas de la homeopatía? Yo no estoy en contra de la homeopatía. Yo creo que eso es un adyuvante en cosas que no son graves. ¿Okay? Nos pueden ayudar probablemente a subir las defensas, probablemente a controlar algo de mocos, algo de alergia inclusive, pero realmente en cosas importantes, una infección o algo, no lo recomiendo. Ok, de acuerdo. O sea, puede ayudar, pero cuando tienes ya un problema importante, háblale a tu pediatra y trátalo. Correcto. ¿No? Y siempre está en contacto con tu pediatra. Realmente, si quieres tratar homeopatía, hablarlo con él. O sea, lo puedes decir a tu pediatra, ¿y qué crees? Le estoy también dando esto de homeopatía. Por supuesto, y ver si en alguna... El pediatra también ahí va a intervenir en decirte para esto sí, para esto no, claro. y ver cómo evoluciona. Le hablamos tantas veces al pediatra y el pediatra debe de recibir tantos mensajes de WhatsApp, bueno, aquellos que acepten WhatsApp. ¿Qué te deberíamos decir las mamás a ti en nuestro primer mensaje de WhatsApp para facilitar tu respuesta? ¿Qué datos necesitas? Realmente, mira, la mayoría de los pediatras tenemos como muy presente edades, pesos más o menos de nuestros pacientes, pero hay muchas veces que son pacientes más grandes que tal vez hace tiempo no los vemos. Entonces, el peso es muy importante. Todos los medicamentos en pediatría se calculan a través del peso. Entonces, muchas veces, si tenemos el peso a la mano, o la mamá lo tiene, es más fácil que la mamá recuerde el peso de sus hijos que el pediatra de todos sus pacientes. Pero obviamente tenemos una idea de la edad de los niños, pero nos facilitaría mucho esa parte, todos los síntomas que presentan. Okay. Y con eso generalmente podemos resolver algunas dudas. Ok, excelente. Si volvieras a ser papá por primera vez, ¿qué consejo te darías? Paciencia. Mucha paciencia, mucho aprendizaje. Es un proceso adaptativo tanto del bebé como de los padres. Entonces, tener esa paciencia para conocerse y para adaptarse. Excelente. A todos los que nos están viendo, Jonathan, ¿en dónde te pueden encontrar? Estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas y con mucho gusto. Ahí los puedo atender. Excelente. Es fundamental contar con un buen pediatra, un pediatra de confianza a lo largo de tu maternidad. Verdaderamente te va a hacer la diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal y compártelo con otras mamás. Gracias, Jonathan. Con mucho gusto.